Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Mi hermana me pidió prestado todo el dinero que tenía ahorrado, prometiendo devolverlo en 6 meses. Un año después, se compró un auto de lujo y me dijo que no podía pagarme. Pero lo que hice después dejó a todos con la boca abierta. Hola, soy Isabela, y esta historia todavía me hierve la sangre. Todo comenzó una tarde de viernes, después de una larga semana de trabajo. Estaba sentada en mi departamento, disfrutando de un café, cuando mi celular sonó. Era mi hermana Laura. Su nombre iluminó la pantalla, y de inmediato supe que algo no estaba bien. Atendí. Al otro lado de la línea, escuché su voz quebrada. «Isabela, necesito tu ayuda», sollozó. Intenté calmarla, preguntándole qué estaba pasando. «Me van a embargar el departamento», dijo entre jadeos. «Estoy hasta el cuello de deudas. No sé qué hacer. No puedo perder mi casa». Mi estómago se encogió. Laura y yo siempre habíamos tenido una relación complicada. Era mi hermana mayor, pero la dinámica entre nosotras nunca había sido de apoyo mutuo. Ella siempre había sido la que se metía en problemas y yo, la que intentaba ayudarla. «¿Cuánto necesitas?», pregunté con cautela. Se hizo un silencio. «No quiero pedirte esto, pero eres la única persona en quien confío», susurró. Luego dejó caer la cifra. Era prácticamente todo lo que yo tenía ahorrado para la inicial de un departamento. Mi cabeza me gritó que dijera que no. Pero mi corazón, lleno de culpa y lealtad familiar, tomó la decisión antes de que pudiera pensarlo bien. «Está bien», respondí finalmente. «Pero prométeme que me lo devolverás en 6 meses». «Por supuesto. En 6 meses, sin falta». «Te lo juro», respondió sin dudar. Esa misma noche, le hice la transferencia. Una parte de mí se sintió aliviada, como si hubiera hecho lo correcto. Pero otra parte, más racional, me decía que estaba cometiendo un error. Al principio, Laura siguió en contacto conmigo. Me enviaba mensajes, me llamaba y me aseguraba que todo estaba bajo control. «Estoy organizando mis finanzas. En unos meses te devuelvo hasta el último centavo», me decía con confianza. Pero con el tiempo, sus llamadas se hicieron menos frecuentes. Cuando le preguntaba sobre el dinero, siempre tenía una excusa. «El trabajo está flojo ahora. Apenas me paguen unos clientes, te deposito. Tuve una emergencia médica, no puedo ahora, pero el próximo mes sin falta. Voy a recibir un bono en el trabajo, dame unas semanas más». Al principio, quise creerle. 6 meses se convirtieron en 7, luego en 8. Cada vez que mencionaba el tema, notaba su incomodidad. Ya no respondía a mis mensajes con la misma rapidez, y cuando lo hacía, cambiaba de tema. Después de un año, me di cuenta de que algo no estaba bien. Una noche, decidí hablar con nuestra madre sobre la situación. Mi madre suspiró antes de responderme. «Isabela, Laura me pidió dinero hace unos meses. También me prometió devolvérmelo. Hasta ahora, no ha dado señales de querer pagar». Sentí una punzada en el pecho. No solo me había engañado a mí, sino también a nuestra madre. «¿Y cuánto le diste?», pregunté con el corazón acelerado. «Una cantidad considerable», admitió. «Pero no quiero presionarla. Ya sabes cómo es. Si la acorralamos, solo se alejará más». Colgué sintiéndome frustrada. ¿Cómo era posible que Laura nos hubiera manipulado a las dos de esa manera? Me había dicho que yo era la única en quien confiaba, pero claramente le había pedido dinero a más personas. Algo no encajaba. Y estaba decidida a descubrir qué era. Lo que jamás imaginé era que la verdad sería tan descarada y dolorosa. Esa mañana me desperté temprano como cualquier otro día de trabajo. Preparé un café y me senté en la mesa de la cocina mientras revisaba el teléfono sin esperar encontrar nada fuera de lo común. Deslizaba el dedo sobre la pantalla sin mucho interés, viendo fotos de conocidos en la playa, recetas de comida que nunca intentaría y alguna que otra noticia irrelevante, cuando de repente, una publicación en particular hizo que casi me ahogara con el café caliente que acababa de sorber. Ahí estaba Laura, sonriendo radiante junto a un auto de lujo que relucía bajo el sol, con la mano apoyada en el capó como si posara para una portada de revista, y justo debajo de la imagen, el texto que hizo que mi sangre hirviera en cuestión de segundos. «Por fin, mi bebé. Me lo merezco». Durante unos instantes me quedé mirando la pantalla sin poder creer lo que veía, pensando que quizá estaba entendiendo mal o que tal vez era una broma, pero conforme pasaban los segundos, el enojo empezó a apoderarse de mí. Mi hermana,
La misma que me había suplicado entre lágrimas que le prestara todo mi dinero porque estaba en bancarrota, la misma que me había prometido devolverme cada centavo en 6 meses, la misma que durante un año entero me había repetido que no tenía ni un peso para pagarme, se había comprado un auto de lujo sin siquiera molestarse en darme una sola explicación. Sentí que la rabia me subía hasta la garganta, que mi cara ardía y que mis manos temblaban mientras intentaba controlar el impulso de escribirle en ese mismo instante. No quería precipitarme ni actuar impulsivamente, así que respiré profundo varias veces antes de decidir llamar directamente. Mi dedo presionó su contacto en la pantalla y el teléfono sonó varias veces antes de que ella finalmente respondiera con su tono de siempre, como si nada estuviera pasando. «Hola, Isa, ¿cómo estás?», dijo con voz despreocupada, como si no hubiera hecho absolutamente nada malo. No me tomé ni un segundo para responderle, mi paciencia estaba completamente agotada. «Laura, ¿me puedes explicar qué carajos acabo de ver en Instagram?», solté sin rodeos, sin importarme si mi enojo se notaba en cada palabra. Se hizo un breve silencio al otro lado de la línea, y por un momento pensé que había colgado, pero luego escuché su risa nerviosa, como si intentara restarle importancia a la situación. «Ah, ¿viste mi auto nuevo? Está hermoso, ¿verdad?», dijo con total descaro, ignorando por completo el verdadero problema. Sentí que me hervía la sangre. «No me importa si está hermoso o no. Quiero saber cómo demonios te compraste un auto si llevas un año diciéndome que no tienes dinero para pagarme lo que me debes». Otra pausa incómoda. Luego, su tono cambió levemente, como si de repente se sintiera acorralada. «Mira, Isa, es que, bueno, la verdad es que la vida está muy cara ahora mismo. No he podido ahorrarte nada porque tengo muchos gastos, pero en cuanto pueda, te lo doy, te lo juro». Su descaro era inaudito. Apretaba el teléfono con tanta fuerza que sentí que en cualquier momento lo rompería. «¿Me estás diciendo en serio que la vida está cara para pagarte tus deudas, pero no para comprarte un auto que cuesta más de lo que yo gano en 2 años? ¿En qué mundo crees que eso tiene sentido, Laura?». Escuché su respiración pesada, como si estuviera buscando una manera de justificarse, pero en el fondo yo ya sabía la verdad. Jamás tuvo la intención de devolverme el dinero, y lo que más me dolía no era la deuda en sí, sino la burla que esto representaba. Me había visto la cara de estúpida, se había aprovechado de mi confianza, y lo peor de todo es que ni siquiera parecía sentirse mal por ello. «Isa, de verdad te lo voy a pagar. No te pongas así». Esa frase fue la gota que derramó el vaso. «No me vengas con eso, Laura. Tú sabías perfectamente lo que estabas haciendo cuando me pediste ese dinero. Sabías que lo necesitaba, que no era un capricho. Y aún así, decidiste gastarlo en cualquier otra cosa menos en pagarme». Se hizo otro silencio tenso, pero yo ya no tenía paciencia para escuchar más excusas. «Escúchame bien, Laura. No me interesa cómo lo hagas, pero me vas a devolver mi dinero, y esta vez no voy a aceptar más excusas. Si no lo haces por las buenas, créeme que encontraré la manera de que lo hagas por las malas». Y sin esperar una respuesta, colgué el teléfono. Mi corazón latía con fuerza y mis manos seguían temblando, pero en ese momento una cosa quedó clara en mi mente: no iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo se salía con la suya. Después de colgar el teléfono, me quedé mirando la pantalla con una mezcla de rabia, incredulidad y una profunda sensación de traición que no me dejaba pensar con claridad. Sentía que el pecho me ardía de la frustración, y por más que intentara encontrarle una justificación lógica a lo que acababa de escuchar, no había manera de que lo que Laura había hecho tuviera sentido. Había prometido devolverme el dinero en 6 meses y, en lugar de hacerlo, había decidido darse el lujo de comprar un auto de contado, como si la deuda conmigo simplemente no existiera. No podía entender cómo alguien podía ser tan descarado, cómo podía mirarme a la cara y seguir mintiendo sin ningún remordimiento, como si fuera yo la exagerada por esperar que cumpliera su palabra. Durante un largo rato, me quedé sentada en el sofá, con la mandíbula apretada y el teléfono aún en la mano, sintiendo que si no hacía algo pronto, la impotencia iba a consumirme. No podía permitir que se saliera con la suya tan fácilmente, y mucho menos que pensara que yo simplemente iba a resignarme a perder todo mi dinero sin hacer nada al respecto. Sabía que si la enfrentaba directamente, solo me daría más excusas o, peor aún, intentaría hacerme quedar como la mala de la historia. Laura siempre había sido hábil manipulando las situaciones a su favor, así que necesitaba pruebas concretas antes de dar el siguiente paso. Fue entonces cuando se me ocurrió que la única forma de obtener respuestas reales era investigando por mi cuenta, porque estaba claro que de su boca no iba a salir ni una sola verdad. Sin pensarlo 2 veces, llamé a Andrea, una amiga de la universidad que trabajaba en una agencia de autos y que, con suerte,
podría ayudarme a obtener información sobre la compra del vehículo de Laura. No sabía si lograría descubrir algo relevante, pero al menos tenía que intentarlo. Andrea, necesito un favor y es bastante urgente. Dime, Isa, ¿qué pasa? Suenas alterada. Mi hermana acaba de comprarse un auto de lujo y tengo razones para creer que lo pagó de contado, pero necesito confirmarlo. ¿Tienes manera de averiguarlo? Andrea se quedó en silencio unos segundos, seguramente preguntándose por qué necesitaba esa información con tanta urgencia. Sabía que trabajaba en una agencia, pero no estaba segura de qué tan accesibles eran esos datos. No puedo acceder a información de clientes directamente, pero si me dices el modelo y algunos detalles, puedo preguntar y ver si alguien en mi trabajo sabe algo. Le describí el auto con la mayor precisión posible, mencionándole el color, la marca y algunos detalles que recordaba de la foto que Laura había publicado en Instagram. Andrea me dijo que le daría una mirada y que me avisaría si conseguía algo relevante, así que colgué sintiéndome un poco más aliviada, aunque todavía con la incertidumbre de no saber qué descubriría. Pasaron un par de días en los que intenté mantenerme ocupada para no pensar demasiado en el asunto, pero la ansiedad no me dejaba en paz. Cada vez que mi teléfono sonaba, saltaba para revisarlo, esperando recibir algún mensaje de Andrea con noticias sobre la compra del auto. Finalmente, una tarde mientras estaba en la oficina, vi su nombre en la pantalla y sentí que el corazón me latía más rápido. Isa, logré averiguar lo que me pediste. ¿Y qué supiste? Andrea tomó aire antes de responder, como si estuviera preparando las palabras con cuidado. Tu hermana pagó el auto de contado. No lo sacó a crédito ni financiamiento, hizo un pago completo y directo. Por un momento, no supe cómo reaccionar. Lo que había sospechado era cierto, pero escucharlo en voz alta lo hacía aún peor. No solo me había mentido descaradamente sobre su situación financiera, sino que había tenido suficiente dinero para comprar un vehículo carísimo y simplemente había decidido que pagarme a mí no era una prioridad. ¿Estás segura de eso? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Completamente segura. El vendedor que le atendió me confirmó que hizo el pago en una sola transacción. Sentí un nudo en la garganta mientras trataba de procesar la información. No había espacio para más dudas ni para más excusas. Laura había elegido gastarse el dinero en algo innecesario mientras me dejaba a mí esperando como una ingenua. Gracias, Andrea, en serio. No sabes cuánto necesitaba saber esto. ¿Qué vas a hacer ahora? Esa era la gran pregunta que me daba vueltas en la cabeza desde que descubrí la verdad. Ya no se trataba solo del dinero, se trataba del principio, del abuso de confianza, de la falta de respeto. No podía simplemente dejarlo pasar como si nada hubiera ocurrido. No iba a permitir que Laura me viera como una tonta que podía seguir manipulando sin consecuencias. Tomé una bocanada de aire y me levanté del escritorio con una determinación que no había sentido antes. Voy a hacer lo que sea necesario para recuperar lo que es mío. No tenía un plan concreto en ese momento, pero sabía que no iba a dejar que mi hermana se saliera con la suya. Podía intentar ignorarme, evadir el tema y fingir que no pasaba nada, pero esta vez no se lo iba a permitir. Fuera por las buenas o por las malas, me iba a asegurar de que me pagara hasta el último centavo. Esa noche apenas pude dormir, dando vueltas en la cama mientras mi mente repetía una y otra vez la misma pregunta: ¿cómo podía Laura haberme hecho esto sin el menor remordimiento? No era solo el dinero, no era solo la mentira, era el desprecio absoluto por la confianza que yo había depositado en ella, el egoísmo con el que había decidido que su comodidad y sus lujos estaban por encima de mi sacrificio. Me había esforzado durante años para ahorrar, renunciando a viajes, evitando gastos innecesarios, organizando mi vida con responsabilidad, y ahora ella simplemente se había aprovechado de mí sin el menor interés en reparar el daño. Sabía que enfrentarla directamente no serviría de nada, porque Laura siempre había sido experta en darle la vuelta a las situaciones hasta hacer que los demás terminaran sintiéndose culpables. Si la llamaba de nuevo o la visitaba para exigirle mi dinero, seguramente encontraría alguna excusa absurda, se haría la víctima o, peor aún, me diría que estaba exagerando, que el auto no tenía nada que ver con nuestra deuda y que simplemente no podía pagarme todavía. Pero esta vez, yo no iba a darle esa oportunidad. No iba a permitir que se saliera con la suya. Pasé horas recordando cada detalle del préstamo, repasando mentalmente lo que habíamos hablado y tratando de encontrar algo que me sirviera para recuperar mi dinero. Y entonces, como si una bombilla se encendiera en mi cabeza, recordé que cuando le hice la transferencia, le pedí que me enviara un mensaje confirmando que me lo devolvería en 6 meses. Busqué inmediatamente en mi teléfono y, efectivamente, ahí estaba el mensaje. No solo eso, también tenía las capturas de las conversaciones donde hablábamos del dinero, donde ella misma decía que apenas saliera de su crisis me lo regresaría sin falta.
Si había algo que Laura no podía negar era que el dinero le fue prestado, que ella aceptó esa deuda de manera voluntaria y que prometió devolverlo en un plazo que había incumplido descaradamente. Respiré hondo y me senté frente a la computadora, decidida a tomar medidas. No iba a seguir esperando como una tonta mientras ella se paseaba en su auto nuevo sin la menor preocupación. Al día siguiente, sin decirle nada a nadie, busqué un abogado especializado en casos de deudas impagas y pedí una cita lo antes posible. Cuando llegué a su oficina, intenté explicarle la situación de manera calmada, aunque por dentro me hervía la sangre con cada palabra que decía. Le mostré las pruebas, las transferencias, las conversaciones y el mensaje en el que Laura claramente reconocía que tenía una deuda conmigo y que se comprometía a pagarla en un plazo específico. El abogado revisó todo en silencio, asentando con la cabeza de vez en cuando, hasta que finalmente se inclinó hacia mí con un gesto que, por primera vez en semanas, me dio un poco de esperanza. Con esta evidencia, tienes un caso sólido, dijo con seguridad. No solo podemos exigirle que te devuelva el dinero, sino que, si se niega a pagar, podríamos embargarle bienes para saldar la deuda. Me quedé en silencio por un momento, asimilando lo que acababa de escuchar. Nunca en mi vida había demandado a nadie, nunca había pensado siquiera en tomar una medida tan drástica contra un familiar, pero si Laura no había tenido escrúpulos para estafarme, yo tampoco los tendría para hacer lo necesario con tal de recuperar lo que era mío. ¿Y qué tipo de bienes podrían embargarle? Pregunté con un nudo en la garganta, aunque en el fondo ya sospechaba la respuesta. El abogado esbozó una leve sonrisa antes de responder con toda la calma del mundo, como si la solución fuera tan obvia que no entendía por qué no lo había pensado antes. Lo primero que se evalúa en estos casos son los bienes de mayor valor y que no estén protegidos legalmente. Y en el caso de tu hermana, supongo que ya sabes cuál es su posesión más valiosa en este momento. Mi corazón dio un vuelco cuando comprendí a lo que se refería. Laura había comprado el auto con un pago único, lo que significaba que estaba completamente a su nombre, sin ningún tipo de financiamiento ni de protección bancaria. Si ella se negaba a pagarme, ese auto podía ser embargado legalmente para cubrir la deuda. Por un instante, dudé. No porque sintiera pena por ella, sino porque sabía que esto iba a generar un conflicto familiar enorme, que habría consecuencias, que probablemente habría gente en nuestra familia que intentaría hacerme sentir mal por atacar a mi propia hermana. Pero cuando recordé la forma en que me había tratado, la manera en que había ignorado mis mensajes, las excusas ridículas que me había dado, su indiferencia absoluta al saber que yo había trabajado duro por ese dinero, toda duda se desvaneció. Quiero hacerlo, afirmé con firmeza, sin titubear ni un segundo. El abogado asintió y comenzó a explicarme el proceso legal, los documentos que necesitaríamos presentar y los plazos que debíamos seguir. Me pidió que reuniera toda la evidencia posible, incluyendo nuestras conversaciones, las capturas de pantalla, los movimientos bancarios y cualquier otra prueba que demostrara que el dinero que le presté no había sido un regalo ni una donación, sino un préstamo con una promesa de pago que nunca se cumplió. Salí de esa oficina sintiéndome diferente, con una energía que no había sentido en mucho tiempo, como si finalmente estuviera tomando el control de una situación en la que había sido víctima desde el principio. Ya no estaba esperando pasivamente que Laura hiciera lo correcto, porque había quedado claro que ella nunca iba a hacerlo por su cuenta. Mientras caminaba por la calle con el aire fresco golpeándome el rostro, me di cuenta de que lo que estaba haciendo no solo era una cuestión de dinero, sino una cuestión de dignidad. Laura no solo me debía una cantidad importante de dinero, sino que me debía respeto, me debía una disculpa, me debía la mínima decencia de reconocer que se había aprovechado de mí y de mi confianza. Ella creía que podía burlarse de mis inconsecuencias, pero estaba a punto de descubrir que se había equivocado por completo. El día en que la notificación legal fue enviada, sentí una mezcla de ansiedad y satisfacción, como si por fin estuviera logrando que Laura enfrentara las consecuencias de sus actos. Sabía que esto no iba a ser fácil, que no iba a aceptarlo sin pelear y que seguramente intentaría manipular la situación como lo había hecho siempre, pero estaba preparada para cualquier reacción suya. No tenía la menor intención de ceder ni de permitir que volviera a salirse con la suya, porque había llegado demasiado lejos y yo había soportado demasiado tiempo su descaro. No pasaron ni 2 horas desde que la recibió cuando mi teléfono comenzó a sonar insistentemente con su nombre iluminando la pantalla, y aunque sabía perfectamente lo que venía, decidí contestar sin pensarlo demasiado. Apenas deslicé el dedo para atender la llamada, escuché su voz furiosa explotando al otro lado de la línea, su tono elevado y lleno de indignación, como si fuera ella la víctima en esta historia. ¿Qué mierda hiciste, Isabela? ¿Cómo se te ocurre demandarme?
Gritó con una rabia que no pude evitar encontrar irónica, considerando que ella era la única responsable de que esto estuviera sucediendo. Yo, sin perder la calma ni un segundo, respiré hondo antes de responder con la voz más tranquila y firme que pude. Hice exactamente lo que dijiste que hiciera, Laura. Me cansé de esperar a que cumplas tu palabra, así que ahora lo resolveremos de una manera legal. Su carcajada sarcástica resonó a través del teléfono, como si le pareciera ridículo que yo estuviera tomando este camino. Eres una exagerada. No puedo creer que me estés haciendo esto, en serio. No puedo creer que hayas tenido el descaro de pedirme dinero, jurarme que me lo devolverías y después gastártelo en un auto sin siquiera pensar en pagarme. Escuché cómo respiraba agitadamente al otro lado de la línea, y por un instante imaginé su expresión llena de frustración, seguramente con los ojos desorbitados y la mandíbula tensa, buscando desesperadamente una manera de salirse de esta situación. Me estás arruinando la vida. No tienes idea de lo difícil que han sido estos meses para mí. Apenas puedo con mis propios gastos y ahora vienes a joderme más. Tuve que contener una risa amarga ante el descaro de sus palabras, porque si realmente su vida hubiera sido tan difícil, no habría tenido dinero para comprar un auto de lujo sin el menor remordimiento. No te estoy arruinando nada, Laura. Te estoy pidiendo que hagas lo que debiste hacer desde el principio. Por un momento, pensé que simplemente colgaría y me ignoraría como había hecho tantas veces antes, pero lo que ocurrió después me dejó claro que esta vez estaba realmente preocupada. No tienes que hacer esto. Podemos hablarlo. No quiero llegar a este extremo contigo. Su voz había cambiado por completo. Ahora sonaba más suave, casi con un toque de súplica, como si estuviera intentando apelar a mis emociones para hacerme cambiar de opinión. Hace un año podíamos haber hablado, pero decidiste ignorarme. Me diste excusas una y otra vez, mientras seguías gastando dinero en cualquier cosa menos en pagarme. Se hizo un silencio largo, incómodo, uno de esos momentos en los que puedes sentir la tensión en el aire aunque no estés frente a la otra persona. Sabía que su mente estaba trabajando rápido, buscando una salida, una manera de convencerme, una estrategia para salirse con la suya sin tener que asumir la responsabilidad de sus actos. No puedo pagarte todo de golpe, pero podemos hacer un acuerdo. Puedo darte una cantidad cada mes hasta saldar la deuda. Sabía que lo que realmente la había hecho cambiar de actitud no era el hecho de deberme dinero, sino la amenaza de que su auto fuera embargado. No estaba buscando reparar el daño, no estaba arrepentida, simplemente tenía miedo de perder su nuevo juguete, y eso me dejó más claro que nunca que no podía confiar en su palabra. Si realmente quisieras pagarme, lo habrías hecho hace meses. Así que, si de verdad quieres negociar, lo único que aceptaré es un acuerdo legal firmado con pagos fijos y establecidos. No voy a seguir confiando en tus promesas vacías. Escuché su respiración pesada y su exasperación al otro lado de la línea, seguramente intentando encontrar alguna manera de evitar que esto llegara más lejos. No puedo creer que me estés haciendo esto. Yo tampoco puedo creer que me hayas obligado a hacerlo. La conversación terminó con un silencio tenso antes de que ella colgara de golpe, dejando en claro que todavía no había aceptado por completo la realidad de la situación. Pero yo ya no tenía dudas de que había tomado la decisión correcta, porque por primera vez en mucho tiempo, Laura estaba entendiendo que no podía seguir manipulando a los demás sin enfrentar las consecuencias. No importaba cuántas excusas intentara darme o cuántas lágrimas falsas derramara, esta vez yo no iba a ceder, esta vez no iba a dejar que me viera la cara de tonta otra vez. Me senté en el sofá con el teléfono aún en la mano, sintiendo una calma extraña invadiéndome poco a poco, como si finalmente estuviera recuperando el control de la situación después de tanto tiempo de frustración. Laura podía gritar, podía maldecirme, podía intentar convencer a nuestra familia de que yo era la mala de la historia, pero ya no me importaba, porque había llegado el momento de que entendiera que sus acciones tenían consecuencias. Con un suspiro profundo, me repetí a mí misma que esto apenas estaba comenzando, que todavía quedaba un camino por recorrer antes de que realmente recuperara lo que era mío. Pero ya no sentía miedo ni incertidumbre, solo una determinación férrea de ver esto hasta el final, sin importar lo que Laura intentara hacer para evitarlo. Después de aquella llamada llena de gritos, reproches y falsas promesas de Laura, me di cuenta de que, aunque estaba acorralada, todavía creía que podía librarse de pagarme o al menos seguir ganando tiempo con excusas absurdas. No tenía intención de dejar que se escapara, pero tampoco iba a confiar en que cumpliría con un acuerdo solo porque ahora se veía obligada a negociar. Sabía perfectamente cómo era y lo mucho que odiaba perder, así que, si tenía la más mínima oportunidad de manipular la situación a su favor, lo intentaría sin dudarlo. Por eso, decidí no quedarme de brazos cruzados y poner en marcha un plan que, hasta ese momento, había mantenido como un recurso de último minuto en caso de que ella siguiera negándose a hacer lo correcto. Unos días antes, mientras revisaba las pruebas con mi abogado, había decidido contarle todo a mi madre, porque hasta ese momento ella solo sabía que Laura me debía dinero, pero no conocía la magnitud de la situación ni el descaro con el que mi hermana me había tratado. Cuando le expliqué con detalles lo que había pasado, su reacción no fue la que esperaba, porque en lugar de minimizar la situación o pedirme que tuviera paciencia, simplemente se quedó en silencio, con una expresión de profundo desencanto en el rostro.
Era como si en ese momento hubiera terminado de aceptar que Laura no solo era irresponsable con el dinero, sino que también estaba dispuesta a dañar a su propia familia con tal de salirse con la suya. Después de un largo silencio, mi madre me miró con tristeza y negó con la cabeza, como si estuviera decepcionada no solo de Laura, sino también de sí misma por haberle permitido comportarse así durante tanto tiempo sin consecuencias reales. Entonces, sin que yo siquiera lo pidiera, me confesó algo que me dejó helada. Ella y mi padre también le habían prestado una cantidad considerable de dinero hacía unos meses, creyendo en la misma historia dramática que me había contado a mí. En ese momento entendí que Laura no solo me había mentido descaradamente, sino que había hecho lo mismo con mis padres, engañándolos con su supuesto problema financiero cuando en realidad había estado acumulando dinero para darse lujos innecesarios. Lo peor de todo era que mis padres nunca le habían exigido que les pagara, porque asumían que eventualmente lo haría por iniciativa propia, pero ahora, al ver lo que había hecho conmigo, mi madre tomó una decisión que jamás pensé que tomaría. Me dijo con total seriedad que no iba a permitir que Laura siguiera abusando de la confianza de la familia y que, si no pagaba lo que debía, ellos también le cerrarían la puerta y dejarían de ayudarla con cualquier cosa en el futuro. No fue necesario que yo le insistiera ni que intentara convencerla de nada, porque fue ella misma quien decidió tomar cartas en el asunto sin dudarlo. Lo que no sabía Laura era que esta vez no solo me enfrentaría a mí, sino también a nuestros padres, quienes, por primera vez, estaban realmente molestos con ella y dispuestos a ponerle un alto. Cuando Laura recibió la noticia, su reacción fue aún más exagerada que la que tuvo cuando le llegó la notificación legal de la demanda. Me llamó de inmediato, pero esta vez no para gritarme ni acusarme de estar arruinándole la vida, sino para suplicarme que hablara con mis padres y les pidiera que no la presionaran. Su voz sonaba temblorosa, como si finalmente estuviera sintiendo el peso de sus acciones, pero yo ya no tenía ni un gramo de compasión por ella. Laura, no me pidas que interceda por ti cuando fuiste tú quien creó este problema desde el principio. Si no hubieras sido tan irresponsable y egoísta, nada de esto estaría pasando. Su silencio al otro lado del teléfono me dejó claro que, por primera vez, se estaba dando cuenta de que realmente había perdido el control de la situación. Después de esa llamada, Laura intentó negociar con mis padres, asegurándoles que les pagaría pronto si le daban más tiempo, pero esta vez ellos no cayeron en sus mentiras. Le dijeron que, si no les pagaba en un plazo corto, no contará con su ayuda nunca más para nada, ni siquiera en las situaciones más básicas. Sin el apoyo de nuestra familia y con la demanda avanzando, Laura finalmente se dio cuenta de que estaba acorralada y que no tenía más opción que hacer lo que nunca quiso hacer desde el principio, pagar sus deudas. No sé cómo lo procesó internamente, pero unos días después recibí un mensaje que jamás pensé que llegaría a ver en mi teléfono. Era de Laura, y simplemente decía: hablé con un comprador, voy a vender el auto. En cuanto cierre el trato, te transfiero lo tuyo. Cuando leí esas palabras, sentí una mezcla de satisfacción, alivio y hasta un poco de incredulidad, porque aunque había trabajado incansablemente para que llegara a este punto, todavía me costaba creer que realmente estuviera sucediendo. Mi hermana, la misma que meses atrás había presumido su carro de lujo como si fuera su más grande logro, ahora tenía que deshacerse del no porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera la confirmación de que realmente había vendido el auto, y poco después vi la notificación bancaria en mi teléfono. Allí estaba el dinero que tanto me había costado recuperar, cada centavo que me había sido arrebatado de forma injusta y que finalmente volvía a donde debía estar. Pero lo más irónico de todo no fue el hecho de que Laura se viera obligada a vender su auto, sino la imagen que vi en su Instagram poco después. En lugar de presumir un carro nuevo o algún lujo innecesario, esta vez Laura publicó una historia completamente diferente, una foto de un asiento de autobús con la frase "de vuelta a la realidad". Fue en ese momento cuando entendí que mi hermana, que había vivido creyéndose superior y pensando que siempre encontraría la manera de manipular a los demás, finalmente estaba sintiendo en carne propia las consecuencias de sus acciones. Y aunque no era mi intención vengarme de ella ni hacer que sufriera, no pude evitar sentir una profunda satisfacción al saber que, por primera vez en su vida, había aprendido que no siempre se puede jugar con la confianza de los demás y salirse con la suya. Después de recibir la transferencia con el dinero que tanto me había costado recuperar, pensé ingenuamente que Laura por fin había aprendido la lección, que después de perder su auto y quedar expuesta ante la familia, al menos tendría la humildad de reconocer sus errores y asumir su responsabilidad. Creí, por un breve instante, que tal vez se acercaría a mí para pedir disculpas, que tal vez intentaría reparar el daño que había causado con sus mentiras y manipulaciones, que en algún rincón de su conciencia aún existía algo de remordimiento.
Sin embargo, como siempre, había subestimado su capacidad para darle la vuelta a la historia y convertir una situación en la que ella era la única culpable en un drama en el que ahora intentaba hacerse la víctima. No pasaron ni 2 días desde que la venta de su auto se concretó y me pagó cuando me di cuenta de que en lugar de reflexionar sobre lo que había hecho, había decidido tomar otro camino completamente diferente. Lo supe porque de la nada, cuando intenté buscar su perfil en redes sociales, descubrí que me había bloqueado de todas partes sin siquiera darme una explicación. En ese momento supe que lo que estaba haciendo no era un acto de vergüenza ni de arrepentimiento, sino una estrategia para asegurarse de que yo no pudiera ver lo que estaba a punto de hacer. No tardé mucho en enterarme de lo que tramaba, porque poco después, mi prima Juliana me envió un mensaje con una captura de pantalla que me dejó sin palabras. En un grupo de WhatsApp familiar, Laura había escrito un mensaje lleno de dramatismo en el que básicamente pintaba la historia a su favor, diciendo que yo la había traicionado, que la había arruinado económicamente y que había sido capaz de demandar a mi propia hermana solo por dinero. No mencionó, por supuesto, que me debía ese dinero desde hace más de un año, ni que me había ignorado todo ese tiempo, ni que había comprado un auto de lujo con el dinero que juró que no tenía. Para ella, la versión que más le convenía era aquella en la que yo era una persona sin corazón que la había hundido sin piedad. Al principio, no voy a negar que me dolió leer aquellas palabras, porque aunque ya no sentía ninguna obligación de seguir protegiéndola, una parte de mí no podía evitar preguntarse cómo era posible que tuviera el descaro de decir semejantes cosas después de todo lo que había hecho. Me molestó, claro, pero lo que más me impactó fue ver que esta vez su intento de manipulación no estaba funcionando como esperaba. En lugar de recibir una avalancha de apoyo y solidaridad, como seguramente pensó que pasaría, vi que muchos de mis tíos y primos simplemente ignoraron su mensaje, en el mejor de los casos, respondieron con frases neutras que no mostraban un verdadero interés en defenderla. Algunos incluso le hicieron preguntas incómodas, como si realmente había pagado su deuda o si de verdad había hecho algo para evitar que la situación llegara tan lejos. Por primera vez, su encanto y su habilidad para convertir la historia a su favor no le estaban funcionando, porque la mayoría de la familia ya había visto su verdadero rostro y no estaban dispuestos a caer en su juego otra vez. A medida que pasaban los días, fui notando cómo poco a poco Laura se iba quedando sin el apoyo que tanto le gustaba presumir. Antes, siempre había sido la persona que lograba que todos la defendieran, la que encontraba la forma de hacer que otros cargaran con sus problemas y la sacaran de los apuros que ella misma se causaba. Pero ahora, después de lo que había pasado, la gente había comenzado a ver su verdadero carácter y a darse cuenta de que no era la víctima inocente que intentaba aparentar. Mi madre me confesó que, desde la demanda, Laura había dejado de visitarlos con la misma frecuencia, que ya no se comunicaba como antes y que había empezado a alejarse porque sabía que no tenía cómo justificar lo que había hecho. Algunos familiares me dijeron que ella intentó buscar apoyo en ellos, pero que cuando le preguntaban por qué nunca me había pagado antes o por qué se había comprado un auto en vez de saldar sus deudas, se quedaba sin palabras y cambiaba de tema rápidamente. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante. Aunque Laura jamás admitiría en voz alta que había hecho mal, aunque nunca pediría disculpas ni asumiría la responsabilidad por sus acciones, ya estaba enfrentando las consecuencias de sus propios actos. No necesitaba hacer nada más, porque la verdad ya había salido a la luz y la gente que alguna vez la defendió ahora dudaba de ella. Había perdido su reputación, su credibilidad, lo más importante, su capacidad de seguir manipulando a los demás como siempre lo había hecho. Y lo mejor de todo, lo que realmente me dio paz después de tanto drama, fue que ahora sí tenía mi dinero de vuelta. No me importaba si Laura seguía odiándome, no me preocupaba si hablaba mal de mí a mis espaldas ni si intentaba hacerme quedar mal ante los demás, porque al final del día, yo había hecho lo correcto y había recuperado lo que era mío. Ya no sentía rencor ni necesidad de venganza, solo una profunda satisfacción al saber que, por primera vez en su vida, Laura había aprendido que no siempre podría salirse con la suya sin pagar el precio. Cuando finalmente vi la transferencia en mi cuenta bancaria y supe que el dinero que tanto me había costado recuperar estaba de vuelta en mis manos, sentí un alivio tan grande que me tomó varios días procesarlo por completo. Después de tantos meses de frustración, decepción y enojo, después de tener que lidiar con mentiras, excusas y manipulaciones, por fin podía cerrar ese capítulo de mi vida con la tranquilidad de haber hecho lo correcto. Sabía que nunca recibiría una disculpa de Laura, que jamás admitiría que me engañó y que intentó aprovecharse de mí, pero al menos había logrado lo más importante, que no se saliera con la suya y que entendiera, aunque fuera por la fuerza, que sus acciones tenían consecuencias. Con el dinero en mi poder, no perdí tiempo y seguí adelante con mi plan original de comprar mi propio departamento, el mismo sueño que había puesto en pausa cuando decidí prestarle mis ahorros a Laura creyendo en sus falsas promesas. Fue una sensación extraña, porque aunque me sentía feliz de finalmente poder dar el paso que tanto había esperado, también me dolía pensar en todo el estrés y los problemas innecesarios que había tenido que atravesar por culpa de su egoísmo.
Sin embargo, cuando firmé los documentos y recibí las llaves de mi nuevo hogar, supe que todo había valido la pena y que, aunque el camino fue complicado, había salido de esta experiencia mucho más fuerte y con una lección que jamás olvidaría. Laura, por otro lado, no tuvo la misma suerte y, aunque nunca lo admitiría, la realidad terminó golpeándola de la peor manera posible. Sin el auto que tanto presumía, sin el apoyo de nuestra familia y con su reputación dañada por completo, tuvo que enfrentarse a la dura realidad de que no podía seguir viviendo a costa de la generosidad y la paciencia de los demás. Durante años había usado su encanto para manipular situaciones a su favor, había conseguido que la gente sintiera pena por ella y le diera oportunidades una y otra vez, pero esta vez se había quedado sin nadie a quien recurrir. Mi madre me contó que, después de todo lo que pasó, Laura dejó de hablarle a la mayoría de los familiares porque sentía que nadie la apoyaba y que todos la habían traicionado, cuando en realidad fue ella misma quien se puso en esa situación al jugar con la confianza de la gente. También supe que tuvo que empezar a trabajar más horas para cubrir sus gastos, porque al no tener el respaldo económico de nuestros padres, no le quedó más opción que aprender a manejar su propio dinero sin depender de los demás. No sentí lástima por ella, porque sabía que era una consecuencia justa de sus propias acciones, pero tampoco sentí satisfacción, porque al final del día, era triste ver cómo alguien tan cercano había destruido las relaciones con su propia familia por su ambición y egoísmo. A pesar de todo, nunca hubo un intento de reconciliación por su parte, nunca me buscó para intentar reparar lo que rompió, y en el fondo, me alegra que así fuera, porque ya no había nada que salvar en nuestra relación. No podía confiar en alguien que, en lugar de admitir su error, prefirió hacerme pasar por la mala de la historia y victimizarse para no asumir la responsabilidad de lo que hizo. No podía volver a verla como mi hermana después de saber que, si hubiera podido, habría seguido mintiéndome y aprovechándose de mí sin el menor remordimiento. Hoy en día, Laura y yo no tenemos contacto. Y aunque al principio me costó aceptar que una relación de toda la vida se rompiera de esa manera, con el tiempo entendí que algunas personas simplemente no merecen un lugar en tu vida, aunque compartan tu sangre. Me di cuenta de que la familia no siempre es sinónimo de lealtad ni de amor incondicional, que a veces quienes más deberían apoyarte son los primeros en traicionarte, y que lo peor que puedes hacer es quedarte de brazos cruzados mientras alguien más te pisa sin consecuencias. Si algo aprendí de esta experiencia es que hay que poner límites, que no importa cuán cercano sea alguien, si esa persona no respeta tu esfuerzo y tu confianza, no merece seguir siendo parte de tu vida. Aprendí que nunca más debo prestarle dinero a alguien sin la certeza de que realmente lo devolverá, y sobre todo, entendí que la única persona en la que puedo confiar plenamente soy yo misma. Porque al final, Laura perdió más que un auto, perdió el respeto de su familia, perdió la confianza de quienes la querían y perdió la oportunidad de demostrar que aún tenía algo de integridad. Yo, en cambio, gané algo mucho más valioso que el dinero, gané mi tranquilidad, mi independencia y la certeza de que nunca más dejaré que alguien abuse de mi generosidad. Y con eso, me basta.